Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un devocional para mí sumamente hermoso y yo les quiero agradecer por la manera tan hermosa y tan espiritual en que se ha cantado en esta mañana y por supuesto el día de ayer. Para una persona de mi edad escuchar un himno como es Sublime Gracia, que solo lo solíamos cantar cuando éramos adolescentes en la iglesia, pero que ya no se canta allá en los Estados Unidos, pues no deja de ser emocionante, ¿no? Porque trae gratos recuerdos y porque también es una descripción magnífica de lo que es la médula del Evangelio, de la vida cristiana que nosotros sostenemos. Ese énfasis contundente en lo que es la gracia de Dios. La palabra gracia significa un don inmerecido. Independientemente de nuestra condición pecaminosa, aberrante, a Dios le plugo manifestar su amor. Y gracia es un favor que nosotros no merecemos de parte de Él. No estamos aquí porque nosotros escogimos a Dios. Estamos aquí porque Dios nos escogió a nosotros. No estamos aquí por causa de nuestras supuestas virtudes. Estamos aquí a pesar de los pecados que había en nuestra vida. Y yo les rogaría con todo mi corazón que no dejen de cantar nunca en sus iglesias estos himnos tan dulces y que contienen un mensaje tan medular, un mensaje con un contenido tan bíblico, tan sano, y que por supuesto nos inspira y nos remonta a la misma presencia del Señor. Vamos a empezar nuestra plática de esta mañana en las notas que ustedes tienen, la segunda sesión. Ahí vamos a empezar, hermanos. Tenemos mucho material, por supuesto, pendiente, que ayer por habernos desviado del tema no lo cubrimos. E intentaremos recuperar, por supuesto, el material que ustedes tienen en sus manos. Estamos hablando de desarrollo, crecimiento, acrecentar nuestra vida en varias áreas que son elementos fundamentales de nuestra identidad como seres humanos, como cristianos y como ministros, siervos del Señor. Entre paréntesis, permítanme hacer una observación. Ya voy con mis paréntesis, ¿no? Pero en la Biblia Reina Valera, cada vez que aparece en los escritos del apóstol Pablo y de Pedro, siervo de, la palabra en griego no es siervo, es esclavo. Había una diferencia fundamental entre un siervo y un esclavo. El siervo trabajaba a base de contrato, tenía salario, tenía horario, tenía sus privilegios. Cuando se concluía el contrato de trabajo, él tenía la opción de irse, etcétera, y no contraía ningún compromiso con su amo. El esclavo no tenía ninguno de esos privilegios. Era propiedad exclusiva de su amo. No tenía salario, no le podía imponer condiciones a su amo. Prácticamente su criterio, su voluntad personal habían sido depositados en manos de su amo, porque él tenía la convicción del que le iba mejor teniendo un buen amo,
siendo esclavo de él que siendo un simple siervo. Y el apóstol Pablo en todos sus escritos, principalmente en las introducciones de su carta, él utiliza casi en todas esa frase introductoria, Pablo, siervo de Jesucristo, no. Se debe de traducir Pablo, esclavo de Jesucristo, doulos. Hay otra palabra para siervo, pero la palabra doulos debe de traducirse como esclavo. De manera que nosotros no podemos venir delante de Dios reclamando derechos, privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros recibimos como esclavos del Señor es mucho mejor de lo que recibiríamos si fuéramos nosotros siervos que anduviéramos con pretensiones y reclamándole derechos al Señor. Y con esa actitud nosotros debemos de servir a nuestro Dios. El desarrollo del ministro exige ciertos requisitos, mejor dicho, no solamente del ministro que tiene credencial o que pastorea una iglesia, sino todos los creyentes, porque nosotros sostenemos el sacerdocio de todos los creyentes. La Biblia claramente en Romanos 12, 1 Corintios 12, habla de que somos un cuerpo y todos los creyentes desde el momento de nuestra conversión y algo que fue ratificado con el bautismo del Espíritu Santo, todos nosotros hemos recibido de parte del Señor un don espiritual, no un talento humano. Hay muchos que dicen posiblemente yo sería un gran evangelista porque tengo una voz muy potente. No. Tu voz es irrelevante delante del Señor. Si Dios quiere puede usar como evangelista un mudo. ¿Por qué? Porque Dios sabe hacer las cosas a su manera, no a la nuestra. De manera que si leen ustedes Romanos capítulo 12, todo el capítulo, 1 Corintios 12, todo el capítulo, ustedes encontrarán que allí el apóstol habla acerca de no talentos congénitos, sino de dones que provienen del Espíritu Santo, charisma neumáticos, o sea, cosas que vienen, porque dice el apóstol Pablo en dos pasajes que el Espíritu Santo reparte a todos como Él quiere, no al conferenciante o conferencista, no al pastor, no al diácono, no al anciano de la iglesia, sino a todos los creyentes. El Espíritu Santo desde el momento de su conversión, y digo yo ratificado cuando usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca viene solo a la vida del creyente, trae el fruto del Espíritu, del cual habla Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 24, y también además del fruto, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Espíritu Santo también nos capacita, nos arma para que nosotros desempeñemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia un ministerio que sea de edificación a los creyentes y un medio para la conversión de los inconversos. De manera que todos nosotros, como dice el apóstol Pablo en los capítulos mencionados, debemos de ser tan sensibles como para decirle al Señor: Señor, pues yo soy impotente, a ti yo no te puedo servir con lo que yo tengo humanamente, porque las cosas de Dios se manejan con las virtudes que el Espíritu Santo provee a los creyentes. De manera, Señor, aquí me rindo incondicionalmente. No te voy a pedir a ti que me des X don, sino tú dame
el que tú quieres para que yo te pueda servir. Porque algunos pretenden tener don de profecía. Cuánta gente me encuentro yo en las iglesias que les encanta profetizar y puras cosas buenas, y que Dios te va a bendecir y para acá y para allá, etcétera, etcétera. Y le predicen a uno el futuro y aún le dicen con quién uno se tiene que casar. Perdón, hermano, yo ya tengo 57 años casado, no piense que soy viudo. De manera que uno tiene que andar haciendo aclaraciones. Muy bien, el desarrollo del ministro exige ciertos requisitos sin los cuales no puede haber desarrollo. En otras palabras, Dios actúa en nosotros de acuerdo a la predisposición que hay en nosotros y el deseo ferviente, vehemente de servir al Señor. Si usted es frío, si usted es indiferente hacia las cosas de Dios, si hay un tanto de apatía en su vida hacia las cosas de la iglesia, no crea que Dios lo va a utilizar, porque Dios utiliza únicamente individuos que estén mucho más que predispuestos de ser usados por el Señor. Yo les digo con todo amor, pero también de una manera humilde, no hay cosa más grande que sentirse usado por Dios. Cuando usted ha orado por una persona poseída y el Señor la ha libertado completamente, qué satisfacción viene al corazón de uno. Cuando usted ha confrontado un matrimonio que estaba a punto de fragmentarse y con sus palabras y oración y la lectura y explicación de la Biblia, ese matrimonio se salvó y ahora están activos y fervientes en la iglesia, no hay emoción que se pueda comprar en la botica con eso, no hay. Cuando usted ve a un drogadicto que ha sido una persona consuetudinaria en el vicio y que usted le habla y ora por esa persona y le invita al altar y se arrodilla y viene lleno de cicatrices en sus brazos y lleno de tatuaje en su cuerpo y heridas en todo su cuerpo por los pleitos que ha tenido durante largos años, y esa persona se convierte y al tiempo usted ve que está sirviendo al Señor, predicando, repartiendo folletos, y que ingresa al instituto bíblico para servir al Señor. Tengo satisfacciones que son para mí muy significativas. En un pueblo de Coahuila, en San Buenaventura, en una serie de cultos que tuvimos en un centro público, en la primera fila se encontraba un muchacho homosexual que trataba de exhibirse precisamente como tal, con su vestuario, con sus joyas, con un cabello que se lo habían arreglado en un salón de belleza, con unas botas exóticas, etcétera. Pero durante la predicación el Señor empezó a tocar su corazón, y cuando se hizo la invitación fue el primero al pasar al frente. Oramos por él. La noche siguiente estuvo en el culto, hizo lo mismo. La tercera noche también era en Semana Santa, pasó al frente. Nosotros nos despedimos de ese lugar, nos regresamos a San Antonio, y había un miembro de la iglesia que era originario de San Buenaventura, y fue y me llamó y me dijo: hermano pastor, usted se acordará de un muchacho medio exótico, medio raro, que se sentó enfrente y que cada noche aceptó al Señor 3 veces, y era el que repetía la oración de conversión más fuerte y con más convicción. Si lo veo ahora no lo va a conocer. Se recortó su cabello, se quitó las ropas exóticas que él vestía y las botas, se quitó todas las joyas que él traía,
No lo va a conocer usted, hermano. Es el comentario del pueblo. Pasó el tiempo, aquel hermano que se llamaba, porque ya está con el Señor, Manuel Ábrego, me dijo: pastor, fui a mi pueblo y quiero decirle algo de aquel muchacho. ¿Está parado o está sentado?, me dijo, para que no se caiga. Dime, Manolo. Pues en su casa, su mamá, que se convirtió junto con él la misma noche, en su casa se están teniendo cultos, y el que dirige el preliminar es aquel joven que ya conocemos nosotros, y lo hizo de una manera tan bonita. Sus ademanes han cambiado, el tono de su voz es más masculino. Pasó el tiempo y entonces aquel hermano Manolo Ábrego me dijo: pastor, fui a mi pueblo, ¿está parado o está sentado?, me dijo él. Dime, Manolo, ¿se acuerda de fulano de tal? Sí, ya se fue a la escuela bíblica a estudiar para el ministerio. Pasó el tiempo y entonces me llamó el hermano Ábrego y me dijo: pastor, ¿está parado o está sentado? Dime, Manolo, ¿se acuerda de fulano de tal? Ya graduó, se casó y está pastoreando una iglesia. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Y esas son las verdaderas satisfacciones de la vida. Cuando uno sirve al Señor y planta la semilla, nunca vuelve vacía. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Esfuércense vuestras manos, porque, dijo un profeta, porque el servicio para el Señor no es en vano. Les habla un veterano que puede decir esto y reconfirmarlo por experiencia propia. Y yo menciono muchas experiencias mías en mi libro, Episodios de mi vida y la Iglesia de Dios que yo conocí, de cómo durante toda mi vida, desde que era un bebé, cuando el Señor me sanó instantáneamente después de haber sido desahuciado por 4 médicos, mi mamá me puso las manos solo por mí, yo sané instantáneamente. Durante 1 año yo vestí ropa que mi mamá había bordado con las palabras: Dios me sanó. Y desde entonces hasta ahora, y hasta que el Señor me recoja, yo sé que estaré viendo la mano poderosa de Dios en mi vida y en mi ministerio. Muy bien, entonces a ver si podemos entrar en nuestras notas. El desarrollo del ministro exige ciertos requisitos, sin los cuales no puede haber desarrollo. Podrá haber cambios, hermanos, que una iglesia cambie, o que uno cambie en su manera de ser. Eso no significa de que uno se está desarrollando como persona o como iglesia. Podrá haber cambios, pero no desarrollo, no crecimiento. No hay ese acrecentamiento que debe de haber. Esta distinción se puede notar en la sociedad. Yo tenía un profesor de metafísica en la Universidad de Santa María, allá en San Antonio. Metafísica, por supuesto, filosofía. Y él solía decirnos en clase: el mundo experimenta cambios, pero nunca progresa. El mundo no progresa en nada porque somos peores que nuestra generación previa. De manera que habrán habido cambios, pero no progreso en la sociedad. Y esto es muy cierto, porque así también en el creyente, principalmente cuando desea servir al Señor, puede implementar cambios en su vida, pero que no conllevan desarrollo saludable. Para que haya el desarrollo deseado que Dios reclama, demanda de nuestra vida, se requiere que haya los siguientes ingredientes. De lo contrario, no podremos nosotros crecer, madurar
ser más sabios, ser más espirituales, ser más devotos al Señor. En primer lugar, debe de haber el deseo de desarrollar, el deseo de crecer, el deseo de cambiar para el bien. Debe haber en nosotros esa predisposición intensa de que yo quiero superarme como persona, como cristiano, como individuo, como ministro del Señor. Porque si no hay esa ambición noble, sana, es imposible que uno progrese adelante y se pueda distinguir delante del Señor. Muchos tienen el potencial, los recursos y las circunstancias propicias para desarrollarse, pero sencillamente no están interesados en cambiar. Hay colegas que fuimos, hermanos queridos, juntos a la escuela bíblica cuando éramos prácticamente chavalos, adolescentes, pero con una apatía tan brutal que algunos de ellos hasta viven del gobierno porque nunca se interesaron en superarse en ninguna área de su vida, de tal manera que ahora son los hijos y los nietos los que los mantienen a ellos. Nunca tuvieron su carro propio, nunca tuvieron una bicicleta, nunca tuvieron su propia casa, nunca se interesaron en ir a la escuela y sacar un título universitario, etcétera, etcétera, y que están prácticamente encuevados en esa caverna en la cual yo los conocí cuando un servidor tenía únicamente 14 años. El creyente tiene que distinguirse por su ambición de superación en todo sentido, ese deseo de ser distinto, diferente, mejor, el día que surge, el día que viene. Yo tengo que ser hoy, como lo dije el día de ayer, inferior que el día de ayer, superior de lo que fui el día de ayer, pero inferior de lo que tendré que ser mañana. Yo tengo que escalar, yo tengo que subir, yo tengo que mejorarme, yo tengo que perfeccionarme. Dios desea trabajar conmigo continuamente hasta que Él me recoja. No hay interés en nuevos y mayores conocimientos, no hay interés en mejorar como individuos, no les interesa la superación ni el perfeccionamiento, ni vivir totalmente consagrados al Señor. Se conforman con decir, bueno, ¿y qué quiere? Así soy yo. Pero eso de que así seas tú, no es una razón para que tú justifiques tu indolencia. Mis padres eran así, mis abuelos eran así, de manera que quiere que hagan, como que ellos piensan que ya están predestinados para vivir una vida mediocre. El cristiano no puede ser un mediocre, hermanos queridos. Pablo no fue un mediocre, Cristo no fue un mediocre, nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no fueron mediocres, siempre aspiraron a un avance continuo, a una superación para servir de una manera excelente a Dios. Hay en ellos, en aquellos que son indiferentes al cambio, al desarrollo, al progreso, hay en ellos un derroche bárbaro de tiempo, lo que yo llamo un derroche bárbaro de tiempo, de oportunidades que se les presentan. Hermanos queridos, ustedes pensarán que yo estoy exagerando, pero incluso a colegas, amigos míos, por mediación de uno, se les ha ofrecido la oportunidad de sacar una maestría en teología para después seguir con un doctorado en teología sin que les cueste un centavo, pero no se han interesado. Uno de ellos se presentó como oyente nada más a ver qué
a ver a qué sabía eso. Y aunque tuvo la oportunidad, entre varios que sí continuamos nuestra educación bíblica, él nada más iba como curioso. Y luego como que se lamentaba de nosotros, porque tienen que estudiar ustedes para un examen. Yo no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo aspiraciones en la vida. El ser humano no puede vivir sin aspiraciones. El cristiano no puede vivir sin aspiraciones. El cristiano tiene que ser una persona inquieta. No ha sido fácil para un servidor haber continuado por su preparación académica, porque yo continué mi preparación académica casado y 4 hijos, y en Estados Unidos siendo extranjero, habiendo olvidado mucho el inglés que había aprendido años atrás. Pero sin embargo, a pesar de que estaba casado, trabajaba a tiempo completo, tenía 4 hijos que ayudarles con la tarea de la escuela, pude graduar con honores y con mejores calificaciones que los mismos norteamericanos. De manera que eso es, y lo mismo me pasó en una maestría, en otra maestría, y puedo decir en mi programa doctoral, porque fui el primero del grupo mío que presentó su tesis y que fue aprobada. De manera que ese asunto de tener ambición, tener el deseo, entre mejor tú te prepares, entre mejor tú te consagres al Señor, Dios utilizará más tu vida y usted se sorprenderá de las cosas que Dios hará a través de usted. Y es una satisfacción muy grande, pues saber que Dios lo llamó a una tarea especial y que lo haya escogido a uno, no porque uno haya tenido mérito, sino porque al Señor le plugo hacerlo así. Mi esposa tiene la costumbre que cuando yo viajo llama a todos los hijos y les dice: muchachos, hijos, papá va a salir, de manera que vengan todos a cenar para despedirlo. Regreso a San Antonio, hijos, ya papá regresó, hay que reunirnos todos porque ya regresó. Hijos, está nublado, no pueden salir a ninguna parte, vénganse a cenar a la casa. Hijos, el día está muy bonito, vénganse porque voy a hacer una carne asada, ¿no? Pretexto de las madres para tener a los hijos y a los nietos unidos. En una de esas ocasiones, el mayor de mis hijos, que ya el 27, ¿cuándo es 27? Mañana, va a cumplir 56 años. En un viaje de esos y después de cenar nos reunimos en la sala y mi hijo, Irán, me dijo: papá, te voy a hacer una pregunta y va en serio. Si tú fueras en este momento un muchacho de 16 o 17 años, pero con toda la información que la vida te ha dado, ¿estarías en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿En el ministerio optarías por otra carrera secular? Y me hizo una serie de preguntas y todos los hijos y los nietos se me quedaron mirando. Y él también, porque quería una respuesta que le ayudara a él. Se me hizo un nudo en la garganta cuando yo le dije: mijito, yo no cambiaría por nada lo que ha sido mi vida. Y si yo pudiera vivir de nuevo, yo desearía que se repitiese lo que fue mi vida. Porque cuando tú sirves al Señor no tienes nada de qué avergonzarte. No tienes nada de qué arrepentirte. Y lo digo excepto los errores que uno comete por ser humano, ¿no? Pero yo digo, conozco tantas personas, incluso que fueron compañeros míos en la escuela bíblica o en el ministerio, que han muerto de una manera trágica, abandonados, que viven solos porque son intratables. ¿Por qué?
porque se quisieron hacer los vivos. Uno de ellos me dijo cuando estábamos en la escuela bíblica: yo nací en un hogar cristiano y no sé lo que es la salvación, porque yo nunca tomé, fumé, yo nunca anduve en parrandas. Yo quisiera irme al mundo, conocer el pecado, convertirme para saber de qué lo salva el Señor. Lo hizo, pero nunca regresó. Y murió por allá, no sé si en Aguascalientes o en Zacatecas, de una manera vergonzosa. Hay otro que se quiso hacer el vivo y se metió en el tráfico de ciertas cosas. Y cuando se presentaba conmigo decía: tú no traes este sombrero Stetson que traigo yo, tú no vistes como yo, no traes el pick-up que yo tengo. Yo sabía con qué dinero él había comprado esas cosas. Y siempre se andaba jactando de las botas y de las hebillas y de todo lo que él traía. Pues un día lo agarraron entre Navojoa y Ciudad Obregón, y enfrente de la esposa y de los hijos lo metieron al río y lo ahogaron, sencillamente porque no había cumplido con cierto compromiso. Hermanos, perdonen, pero por misericordia de Dios, pues yo no haberme metido en esas cosas, aquí estoy todavía sirviendo al Señor. Imagínense ustedes la herida que quedó en sus hijos, ver que le mataran al padre enfrente de ellos y de su madre. Con las cosas de Dios no podemos jugar, hermanos queridos. Y creo yo, sospecho yo, que el Señor ha de decir: pero qué tarados son estos que no comprendan lo que es la vida cristiana y los beneficios que se derivan de la fe del Evangelio. Ser amigo de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, caminar con el Señor constantemente, que el Señor le asigne a uno un ángel que lo proteja. Hermanos, no quiero hacer un comercial, pero yo tengo varios testimonios en mi libro de cómo el Señor me ha librado de situaciones precarias, incluso de la muerte. Y el Señor interviene sin que uno se lo pida. Él en su soberanía y en su providencia sabe cómo tratar bien a sus hijos. Y eso es lo que yo procuro compartir con ustedes. Dios es bueno y vale la pena y es lo mejor servirle a Él. Muy bien, de manera que para que haya el desarrollo deseado en nuestra vida, en las áreas que hemos mencionado, como gente, como cristiano, como ministro, se necesitan los siguientes elementos. El deseo, repito lo que dije hace un momento, muchos tienen el potencial, los recursos y las circunstancias propicias para desarrollarse, pero sencillamente no están interesados. Les pasa como ese borrachito que se metió a la iglesia y se acostó en la última banca. Y el pastor, cuando estaba predicando sobre el infierno y el cielo, y no se dio cuenta de que aquel señor estaba ebrio. Y entonces dijo: levanten la mano todos los que quieran ir al cielo. Todos levantaron la mano menos el borrachito aquel. Ah, caray, dijo, ese señor no quiere ir al cielo, posiblemente quiere ir al infierno. Ahora bajen las manos, levanten las manos los que quieran ir al infierno. Nadie levantó la mano, ni el borrachito aquel. Y entonces el pastor, que no sabía que aquel hombre estaba borracho, le dice: perdone, caballero, si no quiere ir ni al cielo ni al infierno, ¿a dónde quiere ir? Y el borracho contestó: a ninguna parte, aquí estoy muy a gusto. Aquí no me molesta, aquí estoy muy a gusto. Y así nos pasa a muchos cristianos. No deseamos ser inquietados por Dios. Y una de las grandes cosas que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento es que fueron personas inquietadas por Dios. Personas inquietadas por Dios. Quise resistir eso,
porque dije, ya no voy a hablar más en el nombre de Jehová y ya no predicaré su palabra, pero fue imposible, dijo él, porque fue dentro de mí como un fuego que ardía y me consumía. Quise resistirlo, pero no pude. Tú no puedes resistir, y si resistes las cosas de Dios, Dios tenga misericordia de ti. Pero el creyente tiene que ser constantemente motivado y empujado a hacer lo que Dios quiere que haga. No te pongas a hacer lo que a ti te gusta y a lo que a ti se te ocurra. Estás perdiendo tu tiempo y convirtiéndote en un orate. No hagas eso. Haz únicamente lo que Dios te indica que hagas y métete donde Dios te dijo que te metieras. Y hay muchos que inventan cosas, ¿no? Y se ponen ahí a trabajar en ellas. Supe de un pastor que se jactaba y lo decía desde el púlpito, que él había batido el récord de quién podía sostener el palo de una escoba con la barbilla de su barbilla. Y hermanos, voy a mandar esa información al Guinness libro de los récords, porque ya no sé cuántos minutos podía sostener una escoba desde su barbilla. ¿Están locos o qué? ¿Están locos como qué? A uno de mis colegas que escribió 2 libros de chistes, yo le dije, ¿por qué no escribiste un libro de cristología y uno de oración? ¿Por qué te pusiste a escribir libros de chistes? Tú has convertido el llamamiento que Dios te dio como ministro del Evangelio para convertirte sencillamente en un payaso. Y los payasos no entrarán en el reino de los cielos, máxime cuando han sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, de manera que dije hace un momento que hay un derroche bárbaro de tiempo, de oportunidades, de posibilidades. Está como en una ocasión cuando vivía el gran evangelista y predicador Lázaro Santana, cubano, él, que yo lo admiré siempre porque nunca le escuché un sermón malo, poderoso, todos sus sermones buenos. Y en una ocasión predicó en una convención allá en San Antonio un sermón tan extraordinario. Cuando él predicaba, pues prácticamente no podía terminar sus sermones porque ya estábamos todos en el altar orando. Y a mí me causó cierta molestia que pasó un hermano, levantó las manos al cielo y dice, Señor, háblame. Oye, pues no te estuvo hablando durante la predicación. ¿Qué quieres, que te traigan un casete a ti, un CD especialmente para ti? Por medio de la palabra te ha estado, oh Señor, háblame. Si te habla y no pones atención, ¿para qué quieres que te hable? Y si pones atención, no vas a hacer lo que Dios te dice, ¿para qué quieres que Dios te hable? De manera que sigamos adelante. Constantemente estas personas son amonestadas por el Señor a que se desarrollen en todo sentido, pero para ello la voluntad de Dios no es una prioridad, como que es una opción la voluntad del Señor. No, Dios no es una alternativa en nuestra vida, no es un sustituto, no es el plan B para nuestra vida. Muchos dicen, yo tengo mi plan, ya lo que pienso hacer con mi vida, si me falla eso, entonces me meto al ministerio. No, hombre, ¿quién te ha dicho a ti que Dios acepta en el ministerio derrotados? No, ni vagos tampoco, ni ociosos tampoco. Una vez fue donde Carlos Spurgeon fue uno y le dijo, hermano, yo quiero estudiar, yo quiero ser ministro. ¿Y por qué? Porque he tenido varios negocios y en todos ellos he fracasado. Es una señal de que Dios me quiere en el ministerio. Tuve un negocio de café que fracasó, tuve un negocio de semillas que fracasó, tuve un negocio de té y también fracasó. De manera que sospecho yo que Dios me quiere para el ministerio.
Vete de aquí, ¿quién te ha dicho que Dios necesita fracasados? El fracaso no es un símbolo del llamamiento de Dios, no, no. Adelante, hermanos. Toda vida que no tenga en su escala de valores, en primer lugar, el deseo de superarse en todo sentido, repito, hermanos, es una vida malgastada. No malgastes tu vida. Hay muchos que quieren darle al Señor únicamente el gabazo de su vida. La exprimen viviendo a su manera y cuando ya no queda más que la cáscara sin jugo, entonces, bueno, le voy a dar mi vida al Señor. ¿Cuál vida? Si la vida sí, te la acabaste, la derrochaste, ¿qué le vas a dar al Señor? El bagajo. Eso es lo que le vas a dar al Señor. Hay muchos que piensan de que la salvación es para ese momento, ese instante previo a la muerte. Y por eso me llaman algunos, hermano Almirudi, se está muriendo fulano de tal y quiere que usted vaya para que ore porque no está seguro de su salvación. Hombre, si yo le prediqué 40 años y nunca se quiso convertir y ahora me llaman. No, estoy tomando café, no me molesten. No me molesten. No. Personas que han derrochado su vida y en el último momento, hermano Almirudes, quiero servir al Señor. No quieres servir al Señor, no te quieres ir al infierno. Eso es lo que pasa. Porque cuando pudiste servir al Señor, no lo serviste, hiciste lo que te dio la gana. Y ahora que entiendes que el infierno es de veras, ahora sí te quieres consagrar mucho. No, hombre, conmigo no, arréglate con Dios, es asunto de tú y Dios. La información la tienes, te la di durante 40 años. Y dicen las malas lenguas que los chaparros somos muy corajudos, de manera que posiblemente será esa la razón por la cual yo hablo así. Se ha malgastado la vida en aras de la indolencia, del conformismo, de la mediocridad y de la pereza. Como pastor, ¿a cuántas personas les he pedido yo, hermano, el domingo que viene no quiere dirigir usted el culto? No, hermano, que lo haga la hermana Panchita. Hermano, en el culto de los varones yo quiero que usted traiga el estudio bíblico. No, que lo traiga el hermano Ruperto, etcétera. Pero cuando se les viene una crisis, son los primeros en que están llamando a las 3 de la mañana para que uno vaya a orar por ellos. Entonces, tomamos la vida cristiana como una especie de salón de emergencia, de urgencias. Yo recurro a Dios únicamente cuando estoy apretado, cuando estoy en crisis. Miren, hermanos, esto es cierto. Había 2 hermanos en la iglesia que se odiaban como perro y gato, y siempre estaban peleados y no se saludaban. Y uno de ellos se enfermó gravemente y le avisaron al otro hermano con el cual estaba peleado que posiblemente fallecería. Dijo, por aquello de las moscas voy a ir a reconciliarme con él y así no me queda el remordimiento y no me pierdo. Y fue y le dijo, mira, tú y yo hemos peleado toda la vida, pero sé que te vas a morir, de manera que vengo a reconciliarme contigo. Y ahí se dieron la mano, y cuando iba siguiendo, el que estaba en la cama le dice, pero que conste que si me sano, seguimos igual, ¿eh? Bueno. Yo pudiera escribir una enciclopedia sobre eso, más grande que la enciclopedia Spasa-Calpe. En cualquier disciplina de la vida el ser humano encuentra que hay espacio para un progreso constante. Supérate, pero principalmente en tu relación con Dios, en el conocimiento de la Biblia. Supérate por amor a Dios, supérate. No vayas a predicar un día de esto sobre el libro del profeta Ezequías, por favor. Ningún músico compositor, por más habilidoso que sea, puede decir, llegué al límite de mi capacidad, ya no puedo componer algo superior. Tú puedes hacer algo superior a lo que has hecho en el pasado.
ya no puedo seguir tocando porque ya llegué al máximo. Ningún científico, por más descubrimientos que haya logrado, puede decir ya no hay nada que descubrir. De la misma manera, ningún cristiano puede decir llegué a la cumbre de mi espiritualidad. ¡Wow! Una vez le dije yo bromeando a mi esposa, creo que fue bromeando que le dije a mi esposa, yo le digo madre, no porque sea viejita como mi, no, porque cariñosamente, y él me dice viejo, ella me dice a mi viejo, madre, ¿cómo sería la iglesia si hubiera 12 Hiram al-Mirudis? Y yo pensé que ella iba a decir algo muy bonito, y me dijo mi viejita, me dice, si con uno ya nos traes locos a todos, que sería 11 más, me dijo, déjame hacer la cena, por favor. Bueno, supuse yo que no tenía muy buenos conceptos de mí, ¿no? Ok, de manera que ningún cristiano puede decir, llegué a la cumbre de mi espiritualidad, no puedo escalar más. He logrado el máximo de mi relación con Dios. ¿Para qué? Aquí me puedo detener, me puedo cruzar de brazos. He logrado el máximo del conocimiento de las cosas de Dios. A Cristo yo lo conozco bien, el Espíritu Santo. Nadie puede decir eso, hermano querido. Nadie. Hay personas que ya son negligentes me dijo uno que fuimos al Instituto Bíblico y le dije, yo te recojo para que vayas a los cultos. Y me dijo él, porque está bien hundido hasta las narices en el pecado. Y él graduó cuando yo gradué del Instituto Preparatorio Internacional. Y me dijo, voy a tu iglesia con la condición de que cantemos únicamente. Yo quisiera ir nada más y celebrar y cantar, porque escuchar la predicación, ¿para qué? Si hasta tengo un diploma de la escuela bíblica. Oh, no, pues quédate en tu casa, no te recojo, le digo yo. No, quédate en tu casa levantando las manos y cantando, ¿no? Porque tú ya conoces mucho a Dios y a la Biblia. Son engaños del diablo, hermanos queridos. Yo les voy a hacer una confesión, hermanos. Cada vez que yo leo la Biblia, el mismo pasaje que lo he leído posiblemente 100 veces, cada vez que lo leo, le encuentro una nueva enseñanza. Estaba haciendo un sermón, precisamente el que compartí, el estudio que compartí el día de ayer en el desayuno sobre Romanos 1:11. Y yo no sé cuántos sermones y estudios bíblicos he hecho de ese texto. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra del Señor, el Señor te da nuevas iluminaciones, nuevas informaciones. A veces estoy yo en la casa de ustedes, en mi escritorio, en mi oficina, leyendo la palabra del Señor, el Nuevo Testamento en el idioma griego. Me entusiasmo tanto con lo que estoy leyendo. Empiezo a escribir y voy a la cocina y le digo, madre, deja todo lo que estás haciendo. Mira, déjame explicarte este texto como está en el idioma griego. Ya vienes otra vez, me dice mi esposa. Ya vienes otra vez. ¿Por qué? Porque yo me entusiasmo, me emociono. Y estoy pensando cuándo llegará el momento en que compartiré con los hermanos esto que el Señor me dio. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de los cultos. Dios habla a través de los himnos. Cuando hay predisposición en nosotros y el deseo de servir al Señor, Dios trata con nosotros directamente, hermanos. ¿Y vamos a ser indiferentes a ese privilegio? No, por favor, hermanos queridos. No, por favor, hermanos queridos. Porque vivir una vida comprometida, dedicada e íntima con el Señor, hermanos, eso no tiene comparación. Dentro de los muchos casos
que yo tengo en mi vida. Perdonen, yo sé que me estoy saliendo de las notas. Yo lo menciono en mi libro Episodios de mi vida y la iglesia de Dios que yo conocí. Una tarde, serían como las 2 o las 3 de la tarde, fui al correo a despachar la correspondencia. Iba en mi coche, que era un Nissan Altima compacto. Iba yo solo, salí del correo. Al llegar a la intersección de las calles Hibner y Bandera, oí una voz clara que me dijo en inglés: cuídate del otro tipo. Pero la voz me habló en inglés. Y a mí me sorprendió porque yo pensé que alguien venía en el asiento del pasajero, ¿no? Y volteé, no había nadie. Volteé para el asiento de atrás y no había nadie. ¿Qué fue eso? Watch for the other guy, en inglés. Cuídate del otro tipo. Y seguí adelante, no le di mayor importancia a eso. Y la voz me habló más fuerte y diciéndome con más autoridad: cuídate del otro tipo, watch for the other guy. Entonces yo pensé que en la esquina que hay una estación de gasolina de la compañía Valero, alguien me había hablado, gritado. Bajé el vidrio y me asomé a ver si alguien me estaba hablando. Nadie. Cuando llego yo a la intersección, noté que el tráfico que venía en sentido contrario y que tenían, por supuesto, vía para dar vuelta hacia la izquierda, se tiraron 3 coches, se hicieron a un lado como dándome espacio a mí, que yo tenía también la flecha para dar vuelta a la izquierda. Y cuando yo vi que ellos de golpe se hicieron a un lado y que el tráfico de este lado se detuvo, volteé a mi izquierda y venía un Chrysler modelo 300, que es un tanque prácticamente enorme, a una velocidad que no exagero yo si uso la palabra vertiginosa. Venía volando aquel vehículo, pero como una flecha. Y yo iba a la mitad de la calle. Y por eso los que se dieron cuenta del vehículo que venían me dieron espacio para que yo me saliera del sitio donde estaba. Y vi el vehículo que venía, pero hermanos, no sé si el hombre venía drogado, borracho, si le había dado un infarto, si quería llegar al hospital rápido o si era un chamaco, yo no supe. Pero cuando yo entonces vi que se me venía derecho a mí, entonces seguí derecho, aprovechando el espacio que me habían dado los de enfrente. Me pasó aquel carro rozando por detrás y yo no sé cómo pasó entre el coche de un servidor y el que estaba detrás de mí. El otro le puso reversa y pasó rozando los 2 carros. Me paré yo y lo vi, se fue pasando todas las luces rojas, y yo dije, se va a matar, va a chocar con alguien. Y cuando yo ya me fui para la casa, no le di mayor importancia. Pero cuando ya estaba dentro de mi casa, en mi oficina, me puse a recapacitar en lo que había sucedido. Fue tan impactante en mi vida que tuve que darle gracias a Dios. Oír la voz de Dios es algo indescriptible, hermanos queridos. Muy bien, sigamos adelante. De manera que en cualquier disciplina de la vida, hermanos, y en la vida cristiana, no podemos decir, ya he orado, he ayunado tanto que mi tejido adiposo tiene suficientes reservas. No. Recuerden que el maná en el desierto descendía cada día, no descendía una vez al mes. Todos los días existía el imperativo de alimentarse. Y así también nosotros cada día, cada momento, tenemos ese imperativo de estarnos alimentando de Dios, de su palabra,
con su comunión, con su presencia. Hermano querido, tú te vas a sorprender cuando tú rindas sin reservas tu vida a Dios. Tú te vas a sorprender las cosas que Dios hará en tu vida y con tu vida. En segundo lugar, hermanos, si voy a seguir adelante, uno tiene que ser sensible, reconocer que las oportunidades de desarrollo, de conocimiento, están presentes. O sea, nadie puede usar como pretexto, yo no tengo la oportunidad de mejorar mi vida. Sí la tienes. Lo que pasa es que no hay sensibilidad ni hay discernimiento como para poder detectar las oportunidades que surgen. Las oportunidades de desarrollo estarán presentes por mucho tiempo, pero llega el momento en que desaparecen y entonces empiezan los lamentos. Hay hermanos que son muy espirituales cuando tienen problemas. Cuando perdieron el trabajo, cuando perdieron la casa, cuando les quitaron el carro, cuando enfermaron y les dictaminaron, les diagnosticaron una enfermedad seria, ¿cómo se hacen espirituales? Quieren que haya culto todas las noches. Quieren que haya ayuno todos los días. Yo tenía servicio de barrio y con puros jóvenes, era en inglés, ¿no? Y había un muchacho que sus padres eran creyentes, pero él era un calavera de primera. Y de esos medio farsantitos que les gusta el protagonismo. Una esposa muy hermosa, muy centrada ella, muy formal, pero andaba ahí él tonteando y tonteando y tonteando, haciéndose el vivo, hasta que el suegro, el papá de la muchacha, fue a la casa y le dijo: mijita, tú no puedes seguir con este atarantado, vámonos a la casa. Sí, papá, ya me cansé de él. Cuando llegó a la casa y no estaba la esposa y el niño, el hijo, pues fue con el doctor Almirudis, el pastor, para que fuera a hablar yo con el papá de la esposa, el suegro de él, y con la señora, y convencerles para que ella volviera a la casa. Ay, Dios mío, Hiram Almirudis cometió la imprudencia de ir. Era un señor que no me sacó a cachetadas porque Dios es grande. Usted está defendiendo a ese vago, a ese inútil, para acá y para allá. Es la gente que usted tiene en su iglesia, así son los miembros de su iglesia. Y vale más que se me largue de aquí antes de que lo agarre a golpe. No, si no, como no, ya me voy, le digo yo. Como no, y era así, pues. Bueno, para mí todos son así, ¿no? Entonces, y le dije yo al otro: oye, fui y tu suegro por poco me golpea. Ya tengo la solución. Mañana vengo a hablar con usted. Y me dice: hermano, fue al siguiente día, el Señor ya me habló y me dio la solución al problema. El Señor me dijo que usted convoque a toda la iglesia, a ayuno y oración un día, y después de que la iglesia haya ayunado todo el día y orado, entonces usted al frente de la iglesia, toda la iglesia, vayamos a la casa de mi suegro. Oye, tú estás loco. En primer lugar, tu suegro es más malo que sé yo que quién. Y en segundo lugar, tiene un Doberman de este tamaño. Y tiene un German Shepherd de este tamaño, un pastor alemán, que si me agarran en el patio me van a hacer trizas. ¿Y tú quieres que yo vaya y me exponga a los tres? ¿Estás loco?, le digo yo. Síguele con tu jueguito. No, pues después hizo mesiánico y andaba con un gorro en la cabeza. Nah. Muy bien, le sigo, hermanos. Ya que estoy medio inspirado, le quiero seguir, ¿eh? Muchos están, pero no existen. Escuchen, hermanos. Muchos están, pero no existen. Vegetan, pero no viven. Se mueven, pero sin dirección.
Están ocupados, pero no producen nada de valor. Miren, hermanos, pongan atención a esto, y a los pastores de una manera prioritaria les digo esto. Activismo sin brújula, sin la dirección de Dios, es más pernicioso que la ociosidad. Cuando era superintendente en el estado de Texas, Luisiana, Nuevo México, Colorado, Oklahoma, yo le visitaba las iglesias, por supuesto, y en una reunión de ministros le dije: hermanos, perdónenme lo que les voy a decir. Lo que a mí me preocupa de ustedes en sus iglesias no es tanto lo que no están haciendo, sino lo que están haciendo. Porque si el Espíritu Santo viniera, déjenme ponerlo de esta manera, si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, de ustedes, el 95% de las cosas que están haciendo seguirían idénticas. Porque yo no detecto la dirección de Dios en lo que ustedes están haciendo. Bueno, creo que es momento de un break. Ok, sigamos adelante. Gracias, hermano Fernando. De manera que el gran pecado de muchos es no tanto lo que no hacen, sino lo que están haciendo. Dios nunca les dijo que hicieran aquello en lo cual están ocupados. Una vez me dijo un pastor allá en Sudamérica, me dijo: voy a construir la iglesia y en lugar de torre, una mano grandota con el dedo índice para arriba. Esa va a ser la torre de la iglesia. Y eso le digo yo. Yo he visto que le ponen campanarios, que le ponen una cruz, etcétera. ¿Por qué una mano con el dedo para arriba? Le digo yo. Oh, va a ser impresionante, me dice, va a ser muy bien. ¿Pero por qué? Porque eso significa de que Cristo viene. Y la gente, cuando vean el dedo así, van a mirar para arriba a ver si viene Cristo. Ok. Ya a la altura de un servidor, hermanos, tengo muchas historias que contar. A la altura mía, hermanos, tengo muchas historias que contar. Ok, muy bien. Olvidan que lo peor que uno puede hacer es lo que Dios no le ha dicho que haga. ¿Qué nos cuesta, hermanos? Platicaba con mis hijos la otra noche. No hemos aprendido que es más fácil amar que odiar. No hemos aprendido que es más fácil perdonar que guardar rencores. No hemos aprendido que vivir una vida consagrada a Dios es más fácil que andar en el mundo. No hemos aprendido que la iglesia es más fácil ir a una iglesia que a un antro de prostitución. En otras palabras, hacer lo bueno es mucho más fácil y satisfactorio que hacer lo opuesto. Pero sin embargo nosotros nos aferramos a hacer lo opuesto y queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos prospere. No, Dios nos prospera así. Cuando era superintendente de ese territorio hispano en los Estados Unidos que mencioné, había un hermano que tenía como 40 años, posiblemente más, allá en el estado de Nuevo México, según él, pastoreando una iglesia que no pasaba de 10, 12. Si había 15, ya era un avivamiento aquello, era un evento histórico. Y llegaba yo, y hermano, ¿cómo está la iglesia? Yo los contaba, lo mismo de siempre. Hermano, ya tenemos un nuevo miembro en la iglesia. Oh, un convertido. No, la hermana fulanita tuvo un niño. Entonces ya son 13. Sí, somos 13, hermano. Al año siguiente llegaba yo: hermano, perdimos un miembro. Se fue al mundo. No, la viejita aquella se murió. De manera que ya volvimos a los 12. Le dije yo: mire, hermano, iba a mencionar el nombre. ¿Sabe qué? Usted tiene una facilidad muy buena aquí. Ponga una taquería, hermano. Cierre la iglesia. O venda zapatos guaraches de México.
usted va a rendir un mejor servicio a la sociedad vendiendo tacos y guaraches que supuestamente teniendo una iglesia que tiene 40 años y son las mismas personas. Y yo digo, pero no le remuerde usted la conciencia. Que yo vaya a un culto, por ejemplo, que predique y no se convierta una persona, yo llego preocupado a mi casa. Que los hermanos no pasen al altar a orar, a buscar al Señor, yo me sentiría morir, hermanos queridos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vale más que trabaje con la ciudad recogiendo la basura, si no voy a hacer de bendición en la obra del Señor. La semana pasada estuve platicando con un muchacho ateo, mexicoamericano, pero que no sabe español. Y le dicen el hombre que se parece a Cristo, porque en serio, se deja crecer el cabello, tiene un bigote muy bonito, una barba muy bonita, y uno parece que está viendo a Cristo, así como lo pinta, ¿no? Y yo le dije, empecé a hablar con él, ¿cómo te llamas? Etcétera, etcétera, en inglés. Y le digo yo, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Y él me dice, yo soy ateo. Pero de una manera muy cortés, muy civilizado él, muy honesto. Todavía no hay algo que me haya convencido de que existe un Dios. Le digo yo, si yo te regalo una Biblia, ¿me prometes que la vas a leer? Se lo prometo, me dijo, porque yo necesito algo así. Fui a la librería, compré la Biblia el día siguiente. Aquí está la Biblia, léela. Y yo sé, hermanos queridos, que cuando uno siembra la semilla, a su debido tiempo dará resultado. Esa muchacha que yo les mencioné, creo a ustedes, que era musulmana y que se regresó a Irak y que le regalé la Biblia en árabe, cuando me escribe me dice, papá, me trata de padre. Y a mi esposa de mamá, queridos papá y mamá, los recuerdo mucho, me escribe en inglés, por supuesto. Los extraño mucho, quisiera regresar para verlos. Y le digo yo, mi hijita, cuando ores, ora en el nombre de Jesucristo. Y me dice ella, yo estoy orando por ustedes, para que Dios los bendiga. Yo creo en Cristo. Que eso haya sucedido de una manera accidental en un restaurante, cuando ella vino como mesera, una muchacha musulmana, y perdónenme la tontería que voy a hacer, papá era griego, pero vivió en Alejandría, Egipto, 6 años, y él hablaba en Egipto, además del griego, hablaba el árabe y el francés. Y yo recuerdo cuando él platicaba con sus amigos árabes, cómo hablaban en ciertas cosas y cómo se saludaban. Y yo le dije a esta muchacha, salam aleikum, y ella me contestó, aleikum salam, rahtalam alakam, saludo de los árabes, ¿no? Y a ella le llamó la atención que yo la saludara en árabe. Y entonces le dije, pero metí la pata porque dije que Alá te bendiga, y yo no debo de andar diciendo eso, ¿no? Porque Alá era una deidad que precedía a Mahoma, una deidad de los árabes. Pero le empecé a hablar del Señor, del Señor, del Señor. Le dije, si te consigo la Biblia en árabe, ¿la aceptarías? Sí, ¿cómo no? Y una vez le dijimos, mi esposa y yo, ¿no quieres ir con nosotros los domingos a la iglesia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se convirtió en una muchacha. Se regresó a Irak. Mantenemos correspondencia. Y yo le dije a mi esposa, antes de salir, ¿cómo te sentirías tú si yo decido ir a Irak y aprovechar esa oportunidad para tener culto con cristianos que se encuentren escondiditos por allá? Tú haz lo que Dios te diga, me dijo. Gracias.